Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por conectarse y por mostrar interés en esta actividad. Esta instancia está organizada por Uruguay 21, contando con el apoyo de la Dirección General de Servicios Agrícolas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, el Instituto de Regulación y Control del Cannabis IRCA, la Intendencia de Canelones y la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal SECAM. A estas instituciones y entidades les agradecemos por el apoyo y por la difusión de la convocatoria. Por mi parte, mi nombre es Agustín Imbacas, trabajo en el Departamento de Promoción de Exportaciones de Uruguay 21 y soy referente para asuntos vinculados a esta industria. Desde el instituto trabajamos con el sector prácticamente desde su legalización, al principio con un énfasis en la atracción de inversión productiva al país y más recientemente con mayor proactividad en cuanto a la promoción comercial y el apoyo para la internacionalización de la industria. Al igual que en esta actividad, por lo general, de manera conjunta con otros actores del ecosistema. En esta línea es que hemos organizado este webinar que cuenta con el objetivo de acercar a nuestra industria una mirada externa para conocer la actualidad sobre la situación regulatoria en el mundo, las principales tendencias del mercado y cuáles son en ese contexto, en esta coyuntura internacional que se va configurando, las oportunidades que van apareciendo para el sector en 2020 y 2024. Un sector que ha tenido puntos altos y puntos bajos, pero que en los últimos 5 años ha crecido en cuanto a mercados alcanzados, productos exportados y en cuanto a su oferta exportable. Esta actividad tendrá una duración de aproximadamente 1 hora y unos 20 minutos. Contará con una sección de preguntas al final, pero en caso de surgir preguntas en el desarrollo del webinar, por favor siéntanse libres de dejarlas en el chat. La presentación se estará cargando a nuestros canales oficiales y las diapositivas las estaremos compartiendo a la brevedad. La presentación estará a cargo de Arnau Baldovinos, consultor principal de Canamonitor. Arnau Baldovinos es politólogo por la Universidad Autónoma de Barcelona, cuenta con un máster en opinión pública y un posgrado en analítica de datos. Cuenta con 7 años de experiencia en consultoría y estudios de mercado ad hoc para clientes B2B y B2C en mercados de regulación compleja. Durante 5 años asesoró como consultor a empresas de cannabis medicinal y CBD en sus estrategias de entrada y desarrollo en el mercado europeo. Y durante 2 años fue responsable de Business Intelligence en la consultora Prohibition Partners. Sin más para agregar, le paso la palabra a Arnau Baldovinos. Arnau, buenos días, ¿cómo estás? Muchas gracias, Agustín, por la buena presentación. Estamos muy bien desde Barcelona, España, deseando conectar con todo el ecosistema uruguayo y deseando, por supuesto, que esta presentación le resulte interesante. La llevamos preparando bastantes meses, pensando en qué temas serían más interesantes para todos ustedes. Entonces vamos a compartir tanto aspectos del mercado medicinal en mercados internacionales como del mercado del CBD e incluso del cáñamo. Por lo tanto, esperamos que sea relevante para todas las empresas del ecosistema y que puedan sacar algo de valor. Y también, como dijo Agustín, entonces, cualquier pregunta que tengan, si piensan que es específica, la podemos resolver en el momento, aunque somos bastantes. Entonces, si quizás es algo que puede esperar al final, pues quizás la pueden dejar también en el chat y la recogeremos para responderlas al final. Entonces, si no hay más dilación, vamos a hacer, bueno, esto es lo que vengo de decir. Entonces, los contenidos que vamos a tratar hoy es, bueno, los objetivos que tenemos en nuestra sesión de hoy es primero valorar la evolución de los mercados internacionales, porque obviamente el mercado del cannabis global es bastante reciente, es de la última década y ha habido, cada año hay bastantes cambios, incluso ahora, como sabéis, hace poco tenemos noticias de Alemania que implican cambios importantes en el mercado. Entonces vamos a ver los diferentes mercados en cuanto a los principales datos relevantes de ellos. Vamos a estudiar también algunas de las tendencias que vemos en estos mercados internacionales y intentaremos identificar a lo largo pues, las oportunidades que vemos para la producción uruguaya y cómo imbrincarse en el mercado internacional del cannabis, que como digo es bastante cambiante. Uruguay es un veterano, uno de los primeros que empezó en este mercado, pero como de bien seguro
todos los que estamos implicados en el mercado ya hemos notado, esto no es un mercado que esté estanco durante años, sino que hay muchos cambios, empezando por la regulación y siguiendo por dinámicas de, vamos, tendencias de producción y dinámicas del mercado a nivel comercial, marketing, etcétera. Entonces, tras esta introducción, primero vamos a ver la evolución de las regulaciones en los últimos años en las principales regiones del mundo y algunos de los mercados que podrían ser de mayor interés para nosotros y un poco la retrospectiva de estas evoluciones. Luego pasaremos a ver los principales mercados internacionales del cannabis medicinal, como son Alemania, Australia, Israel, etcétera. Luego pasaremos a ver los mercados del cáñamo y el CBD, principalmente Europa, que es donde se han concentrado las exportaciones uruguayas de este tipo de productos y donde está el principal mercado de productos de consumo con CBD. Esto es que no van por, que no les aplican los tratados internacionales de narcóticos. ¿Me oyen, verdad? Vale, es que se me ha congelado un momento. Si en algún momento hay algún problema, por favor, comuníquenmelo. Espero que no haya problemas técnicos. Y al final, como les comentaba Agustín, vamos a ver las oportunidades para Uruguay y una sesión de preguntas y respuestas en la que pueden plantear pues, lo que les plazca. Y luego con la recopilación de la sesión, tanto de las slides que veremos ahora, con las preguntas que hagan, les enviaremos pues, una versión para que puedan consultarla a posteriori con todos los detalles. Entonces, sin más dilación, entramos en materia con la regulación del cannabis en los mercados internacionales. Empezamos con una visión muy panorámica del mercado internacional del cannabis y con las diferentes regulaciones que existen. Lo primero que hay que remarcar de esta imagen es que obviamente hay muchos países que están en blanco, prácticamente toda África y toda Asia no tienen ningún tipo de regulación en lo que respecta al acceso. Es verdad que algunos de estos países, aunque estén en blanco, sí que tienen regulaciones para producción y exportación en África o incluso China en el caso del CBD, pero en lo que a nosotros nos interesa para la exportación desde Uruguay, los países a los que podemos acceder se concentran en 4 zonas del mundo relativamente pequeñas y dentro de cada una de ellas, obviamente, las regulaciones no están para nada armonizadas, sino que son un mosaico bastante diverso de regulaciones, que obviamente siempre es un reto al que debemos afrontar en las diferentes zonas, ¿no? Entonces, en este mapa tenemos en verde los mercados recreativos, que hasta hace nada, un par de años, se concentraban en, bueno, Uruguay, que fue el primer país, obviamente en 2013, en legalizar recreativamente, y luego en Norteamérica con los estados, bueno, con Estados Unidos y Canadá. Ahora vemos que tanto por el lado de Tailandia como en Europa están empezando a emerger algunos mercados recreativos y aunque no haya oportunidades de exportación, vamos a ver también a continuación si hay algunas oportunidades que estos desarrollos en el mercado recreativo nos pueda aportar. Luego tenemos en morado los mercados medicinales del cannabis, eso normalmente bajo los tratados internacionales de narcóticos. Cabe destacar que todos los países con modelo recreativo tienen también esquema medicinal, por si lo preguntan. Y luego con esas líneas naranja estaríamos hablando de mercados de CBD. En este caso nos referimos con los usos industriales de la planta, que los tratados internacionales de narcóticos sí que, vamos, es una excepción a los tratados internacionales de narcóticos, ¿no? Entonces, como derivados del cáñamo o con variaciones, obviamente, en cada país, pero se puede distribuir, producir, distribuir y comercializar normalmente productos con CBD, obviamente con muchas especificaciones que veremos a continuación. Entonces, lo primero a destacar es que en la última década hubo una gran oleada de legalización medicinal en el mundo, sobre todo, como vemos, entre 2015 y 2020. Podríamos ver que hay pues, muchos países que legalizan cada año. Sin embargo,
Una cosa importante a destacar es que de los que quedan por legalizar, que no hay tantos que queden por legalizar de los que realmente pueden hacerlo. Si volvemos al mercado anterior, vemos que está todo en blanco en África o en Asia, pero en la China, Rusia, etcétera, sería muy extraño que fueran a legalizar. Por lo tanto, de países que no hayan legalizado todavía el cannabis medicinal, pero que vayan a hacerlo, eh, vamos, esperamos que vayan a hacerlo, pues quedarían algunos como España mismo, Suecia, o por ejemplo en Asia, Filipinas. Sin embargo, la mayoría de países ya ha legalizado el cannabis medicinal. Eso no quiere decir que no haya progreso regulatorio a hacer, pero se va a tratar de una regulación sucesiva de las regulaciones que ya están establecidas en estos países. Entonces, distinguimos varias generaciones de la legalización, ¿no? Normalmente todos los mercados empiezan de un modo bastante limitado. Suele ser, pues, quizás con acceso compasivo. La cadena de suministro a veces está muy regulada por el Estado, de modo que es difícil hacer llegar los productos a los pacientes. Hay muchos ejemplos de esto en los diferentes países. Entonces, suelen venir nuevas reformas regulatorias que normalmente amplían el número de indicaciones para las que el cannabis medicinal está disponible, liberalizan la oferta, a veces incluso normalizan el cannabis en el Sistema Nacional de Salud, por lo tanto, el Estado puede coadyuvar a la financiación del tratamiento, lo cual es obviamente muy importante para el desarrollo de mercado. Entonces, esto es algo a tener en cuenta, que el gráfico de legalización seguramente no van a haber muchísimos más países que sigan legalizando, pero no se trata ya de eso, sino de que se profundicen las regulaciones de acceso en los mercados que ya han legalizado. Entonces, como les comentaba antes, en esta tercera década del siglo XXI, vemos que el progreso de la regulación se ha trasladado de algún modo a la regulación recreativa, que, como saben, por los tratados internacionales de narcóticos, en principio no ofrece necesariamente oportunidades a nivel de exportación desde Uruguay o de otros países. Sin embargo, sí que tienen un interés y forma parte del mayor crecimiento del desarrollo sucesivo en el mercado del cannabis internacional, que por supuesto es muy interesante eh, desde nuestro punto de vista en Uruguay. Entonces, es verdad que sí que habría algunas posibilidades dentro de la legalidad internacional para permitir el comercio de este tipo de productos vía acuerdos bilaterales, sea renunciando a los tratados o reformándolos, aunque parece difícil en el contexto internacional actual, con bastantes tensiones geopolíticas, que se puedan reformar estos tratados que se hicieron, pues, después de la Segunda Guerra Mundial. Y luego el tercer caso, que este sí que podría ser interesante, es el tema de la importación para uso científico o para uso industrial, es decir, sin reformar los tratados, pero, por ejemplo, como vemos ahora en Suiza, que hay proyectos pilotos científicos de cannabis recreativo. Por ejemplo, el gobierno de Suiza, aunque no lo ha permitido todavía, sí que ha dejado la puerta abierta a que se pueda importar cannabis en caso de que no hubiera suficiente producción doméstica para abastecer estos proyectos pilotos, ¿no? Entonces, esto es algo que hay que tener en cuenta, más en el medio plazo, pero que es una posible oportunidad con el tema recreativo. Sin embargo, aunque no existieran estas oportunidades de comercio recreativas, hay otros tres elementos por los cuales esto nos puede beneficiar y puede marcar una tendencia positiva en los próximos trimestres y en los próximos años para la producción uruguaya. La primera sería crecimiento de las industrias auxiliares en los países que hayan legalizado el cannabis recreativo. Eso es por el lado de equipos y accesorios, es decir, productos que no son de cannabis como tal, pero están relacionados, pero también, por ejemplo, mercados genéticos, que esto sí que normalmente no está regulado por las regulaciones recreativas, y por lo tanto, si tenemos un modelo de negocio de multiplicación en Uruguay, sí que pueden salir oportunidades para abastecer mercados recreativos con genéticas, por ejemplo. Luego también el crecimiento en el mercado del médico y del CBD, que esto es algo que no se ha visto en Norteamérica cuando han legalizado, pero en Europa
por algunas especificidades sí que se está moviendo en esa dirección. Entonces, por ejemplo, en Alemania, que como sabéis legalizó el 1 de abril, es decir, hace literalmente 30 días, se comenta que las prescripciones se han duplicado del modelo del cannabis medicinal, puesto que no hay una cadena de suministro comercial recreativa alternativa al mercado medicinal. Parece que la legalización se ha traducido a las prescripciones en farmacia. Y luego también las tiendas de CBD también están recibiendo pues, más tráfico en las tiendas, más interés tras la legalización. Veremos si esto es un tema del primer mes, si es algo que se va a consolidar, pero en cualquier caso marca una tendencia positiva en estos mercados que están legalizando el cannabis recreativo. Y en tercer lugar, también hay un factor de absorción de la producción doméstica. Por ejemplo, en Suiza, con estos nuevos proyectos piloto, muchos productores que solían producir flor de CBD en Suiza ahora están más centrados en abastecer a estos proyectos piloto con productos de THC. Por lo tanto, el balance entre la oferta y la demanda pues puede ser más positivo y que aumenten las importaciones, eh, por ejemplo, porque quieren productos más diversificados respecto a su producción doméstica. Por lo tanto, estos son tendencias interesantes que si se multiplican en otros países pueden profundizar con esta tendencia positiva con el cannabis mundialmente. Entonces, si les parece bien, vamos a entrar a ver en las diferentes regiones cuál es el estado de la cuestión en clave regulatoria. Obviamente, Norteamérica aunque es una de las 4 regiones que habíamos visto antes, representa pues, más del 80% del mercado global del cannabis. Sin embargo, como sabemos, por varias razones no tenemos posibilidad de acceder a él. Canadá, porque no lo quiere permitir, salvo para fines de investigación. Y en el caso de Estados Unidos, porque no está todavía legalizado a nivel federal. Sin embargo, eso con la próxima rescheduling, con el cambio de listado del cannabis en Estados Unidos que se espera bueno, se comentaba que incluso podría ser esta semana, tras el informe positivo del Departamento de Salud Federal de los Estados Unidos, esto podría abrir la puerta a algo de importación y ha habido algunos movimientos dentro de I+D, pero la DEA, el Departamento de Drogas de Estados Unidos, ya ha permitido algunas importaciones, por lo tanto será algo que habrá que seguir, aunque la verdad Estados Unidos tiene mucha producción como para esperar que pueda convertirse en un gran importador a corto plazo. Pero bueno, es interesante. De momento, el principal comercio que puede existir con Estados Unidos es por el lado del cáñamo, que obviamente no está fiscalizado por los tratados y principalmente, dado que también tienen una fuerte producción doméstica, esto ha consistido en importación de biomasa más bien barata para complementar su propia producción, ahora que se están empezando a agotar los stocks que tenían de hace años. También está emergiendo un mercado de cáñamo psicoactivo, de THCA, muy importante en los Estados Unidos, que normalmente, digamos, a diferencia de Europa, donde sí que es derivado del CBD y por lo tanto nos interesa más para la producción uruguaya, en el caso de Estados Unidos suele ser cáñamo desviado perdona, marihuana, en este caso, como lo llaman ahí, desviada al mercado no regulado del cáñamo. Por lo tanto, no habría tantas oportunidades ahí, salvo, como les digo, en el caso de materias primas como la biomasa. Si pasamos a Europa, obviamente ahí estamos hablando de 30 países, cada uno es muy distinto al anterior, por lo tanto tendría que ir caso por caso explicándolo, pero básicamente en lo que respecta al cannabis medicinal, mercados que tengan regulaciones muy desarrolladas, estamos hablando de muy pocos todavía en global, estamos hablando de Alemania, Reino Unido, Polonia y Israel, que realmente tienen un mercado ya de escala. Sin embargo, sí que hay posibles desarrollos en otros mercados
que pueden ser interesantes, notablemente Francia, con la generalización de su esquema a partir del año que viene, aunque pese a la decisión de no permitir la flor en este esquema, por lo tanto va a estar centrado en los extractos, pero obviamente Francia, como segundo país más grande de la Unión Europea, pues es un mercado de muy interés. Y luego toda la miríada de pequeños mercados que están empezando a abrirse, desde República Checa, Dinamarca, Grecia, por ejemplo, que en el mes pasado tuvo la primera dispensación. Es verdad que con productos domésticos, pero vamos, la tendencia general es de crecimiento bastante fuerte, pero hacen falta todavía nuevas regulaciones en muchos mercados para realmente desbloquear eh, todo el progreso que sería posible. Otros mercados siguen estando limitados, como por ejemplo Italia, debido al férreo control de la cadena de suministro por parte del gobierno. Por lo tanto, si queremos entrar al mercado italiano, hay que pasar por subasta pública y se hace más complicado comparado con otros mercados donde la entrada es más libre, como Alemania y Reino Unido, y otros que estarían en una situación intermedia, como por ejemplo Polonia, donde si bien es libre, es un requisito el registro de producto en el mercado, por lo tanto hay una cierta limitación a quién puede suministrar productos. Otros mercados más a medio plazo podrían ser, por ejemplo, Ucrania, que está en guerra, entonces todo va un poco, avanza un poco más rápido a nivel regulatorio. Y como les decía, España, que estamos esperando ahora el Real Decreto para legalizar el cannabis, seguramente solo con extractos también. Pero bueno, como les decía antes, primera generación de regulaciones raramente genera un mercado de escala, pero idealmente con la segunda y con la tercera generación de reformas es donde sí que existen grandes oportunidades. En cuanto al CBD, también es bastante distinto según los países. Hay algunos que han pasado leyes específicas, como por ejemplo Italia, otros que han aplicado regulaciones más parecidas a la del tabaco, por ejemplo Bélgica, mientras que en otros mercados, la mayoría quizás, em, impera digamos, el gris regulatorio, por ejemplo España, o incluso Francia, donde simplemente una decisión del Consejo de Estado fue que no se podía prohibir el suministro de CBD, pero eso no significa que haya regulaciones específicas para estos productos. Entonces son temas a tener en cuenta. También, por ejemplo, Marruecos, fuera de Europa, pero en esta región, ha permitido el CBD a partir de este año, se supone que con su producción doméstica. Entonces, la mayoría de países tienen algún tipo de estructura en sitio, pero hay que afinar obviamente muy bien a lo que vamos y a cómo lo podemos encarar para cada país en concreto. Bueno, otro caso especial también fuera de Europa, pero sería el mercado israelí, que emergió como el mayor mercado a partir de 2020. Ahora parece que está un poco más frenado, sin embargo, con una nueva oleada de reformas a partir de hecho de enero de este año, pues se espera que pueda traer algo más de dinamismo al mercado. Por ejemplo, estudiando la posibilidad de permitir el CBD sin receta en el mercado israelí. Que eso también podría ser algo interesante, ya que es un mercado con una gran penetración de los productos de cannabis pese a su pequeño tamaño. En Asia y Pacífico, como veíamos antes, tenemos la mayoría de países en blanco que no tienen ningún sistema. Sin embargo, sí que es importante destacar los desarrollos en Australia y en Nueva Zelanda. Australia ha emergido como mayor mercado medicinal del mundo, superando a Canadá en estos últimos días, pese a su relativo poco tamaño. Son 30 millones de personas, si no me equivoco. A partir de julio del año pasado, impusieron el requisito del GMP para las importaciones y, de hecho, debido a su producción doméstica que está empezando a entrar al mercado, hay bastante presión sobre el regulador medicinal para que impongan mayores controles a la importación de productos al mercado australiano. Sin embargo, como veremos luego cuando nos adentremos, sigue siendo
pues una de las mayores oportunidades que existen ahora en el mercado medicinal en el mundo, por lo tanto, importante tenerlo en cuenta. Y lo mismo en el caso de Nueva Zelanda, que en muchos casos va a la par de Australia. Por ejemplo, en el tema del CBD, Australia permitió el registro como de productos de CBD para ventas sin receta, pero como producto medicinal en la farmacia. Y Nueva Zelanda a los pocos meses sacó una regulación en la misma línea que la australiana. Sin embargo, cabe destacar que nadie, por los estudios que se piden y el proceso regulatorio, nadie ha conseguido registrar productos todavía de CBD en Australia o en Nueva Zelanda. Me refiero a productos OTC. Obviamente, bajo prescripción en el mercado medicinal sí que existen esos productos, pero no de venta libre como derivados del cáñamo. Sin embargo, también se puede hacer, bueno, se pueden suministrar en el mercado medicinal. Mercado tailandés no hace falta entrar mucho en él porque básicamente solo permiten las importaciones de genéticas, pero ha habido un mercado durante un tiempo fuerte de este tipo de importaciones. Y luego hay otros mercados basados en el CBD y de hecho, por ejemplo, ahora la situación en Japón está evolucionando con el nuevo decreto que sacaron en febrero, me parece, en el cual pedían reconocer los productos de CBD. Se espera que sean por el lado farmacéutico más que por el lado de la venta libre, ese decreto, pero al no permitir la producción doméstica, todo es importado y pueden haber algunas oportunidades en estos mercados, siempre sin trazas de THC, porque son bastante estrictos con esto. Mientras que en el sur del continente, India y Sri Lanka, solo aceptan el CBD por el lado de los productos tradicionales ayurvédicos. Normalmente exigen pues que solo se puedan extraer de las hojas de la planta y no de las flores como tal. Por lo tanto, no esperamos grandes oportunidades de importación en estos países, pero sin embargo, al ser, pues ahora mismo la India es el país más poblado del mundo, por ejemplo, pues es interesante seguir los desarrollos fuera de los países occidentales, que como hemos visto son los principales ahora mismo en materia de mercados del cannabis con regulaciones favorables a ello. Latinoamérica o Suramérica es obviamente nuestro mercado doméstico también desde Uruguay, por lo tanto tenemos un interés especial. Obviamente hay un gran líder en el mercado que es Brasil, gracias principalmente al hecho de que no tiene posibilidades de producción doméstica en cuanto a cultivo, por lo tanto es un gran importador de materias primas. Todos los mercados los he puesto como medicinal limitado debido al hecho a la escasez de productos de THC en general en la región, por lo tanto, y también otros formatos de producto como por ejemplo la flor. Entonces, lo que vemos es que en toda la región predominan los extractos de CBD, que por lo tanto suelen tener un valor añadido un poco inferior al que sería el THC. Sin embargo, obviamente, pues pueden haber oportunidades porque se han abierto las vías al registro de productos en la mayoría de países, a menudo pues pasando por manufacturadores domésticos que tienen que registrar estos productos, pero pueden existir oportunidades de importación de materia prima o en algunos casos, como Brasil, por ejemplo, también de producto acabado en el que podamos pues capturar algo más de valor añadido en el mercado. Entonces, esto es lo que os quería comentar en cuanto a las regulaciones a nivel internacional. Ahora, si os parece, podemos entrar a ver un poco más la realidad de algunos mercados y también volveremos a ver pues, un poco qué tendencias están marcando los principales mercados en este caso, del cannabis medicinal, y luego pasaremos al CBD. Esta gráfica os muestra la progresión de las importaciones en los mercados internacionales más grandes del cannabis medicinal.
Por lo tanto, aquí están las importaciones bajo los tratados internacionales de narcóticos. Lo digo porque, por ejemplo, en el caso de Brasil, aunque es un mercado medicinal, no es un narcótico lo que se importa y por lo tanto en este caso no tenemos datos de importación y las tenemos por toneladas. Lo que vemos es que en la gran mayoría de países pues estamos a un crecimiento en global del 50% anual de las importaciones. Yo me acuerdo hace un par de años, cuando miraba estos datos, que estábamos hablando de un mercado de 50 toneladas anualmente, por lo tanto, muy incipiente. Ahora el año pasado ya estuvimos en más de 120 toneladas, que sigue siendo un mercado, obviamente, cuando lo comparamos con otras commodities, sigue siendo un mercado relativamente pequeño, pero la tendencia es la que es, un 50% anual, es bastante positiva. Sin embargo, también habría que destacar que las importaciones no necesariamente reflejan venta final al cliente. En este caso, por ejemplo, pueden haber reexportaciones, por lo tanto que estemos contando dos veces alguna de ellas, notablemente, por ejemplo, en el caso de Reino Unido, porque abastece otros mercados tanto en Europa como en las Islas Británicas, pero también en otros casos, normalmente no todo lo que se importa se acaba distribuyendo a los pacientes. Y bueno, lo que vemos es que claramente existen 4 mercados por encima del resto. Es verdad que hay algunos otros que van a la zaga y que son bastante interesantes a nivel de progresión. Por ejemplo, Polonia, si vemos su curva de crecimiento, pues de tonelada y media en el 22 a casi 5 en el 23, pues es más crecimiento del que tenía Alemania cuando estaba en una penetración similar, por ejemplo, ¿no? Otros mercados que, aunque son importantes, son más limitados, por lo que os comentaba del entorno regulatorio antes, serían Italia, y luego pues podríamos mencionar otros, Nueva Zelanda, por ejemplo, está empezando a emerger, y potencialmente pues los de Europa que hemos comentado, como Francia, República Checa, Dinamarca, España eventualmente, etcétera. Pero, en cualquier caso, es obvio que la gran mayoría del mercado está únicamente en 4 mercados, que son Australia, Reino Unido, Alemania e Israel. Por lo tanto, hoy me gustaría que nos fijáramos sobre todo en estos 4 mercados, junto con Brasil, porque es donde está la gran mayoría de nuestras oportunidades en la exportación medicinal desde Uruguay. Bueno, también destacar de estos datos que algunos de los datos que mostramos del 23 no son definitivos o son calculados con datos parciales, por lo tanto puede que varíen ligeramente los números que les mostramos, notablemente en el caso de Australia. Podría ser mayor el número, pero no se va a publicar hasta el tercer trimestre de este año, por lo tanto no lo sabemos. Pero vamos, en términos comparados, vemos que el gran crecimiento está en Reino Unido y en Australia, y que Alemania e Israel estaban flojeando relativamente en los últimos años. Es verdad que Israel, tras el inicio de la guerra, vivió un auge importante, superando los 140.000 pacientes. Luego parece que volvió a flaquear ligeramente. Y en el caso de Alemania, esos rendimientos decrecientes que estaba experimentando en los últimos años, parece claro, por lo que hemos visto en esas 4 semanas, que sí que se va a revertir con la legalización recreativa que se ha aplicado a partir del 1 de abril de este año, como vamos a ver luego. Entonces, vamos a ir por orden. Empezamos por Australia, que es un mercado que ha sido abastecido principalmente por importaciones en los últimos años. Sin embargo, ahora empiezan a entrar muchos productores domésticos con fuerza. Su producción local era prácticamente inexistente hasta 2022. En 2022 ya fabricaron, me parece, entre 7 y 8 toneladas, y luego en el 23 estuvieron unas 15 o 20 de producción doméstica. Los canadienses han sido los principales beneficiados del mercado australiano hasta el momento.
con más de 20 toneladas importadas. Esto es en el 22, pero cada vez hay más, notablemente portugueses y surafricanos en el 23 y en el 24, pues se comenta que están entrando con fuerza en Australia. El hecho de que tengan cada vez mayor producción doméstica, mm, al ser un mercado en gran crecimiento, no quiere decir que las importaciones vayan a desaparecer, pero sí que seguramente el tipo de productos que se importen pasen a ser más diversificados. Entonces se está hablando últimamente, aunque el mercado sigue siendo principalmente flor de alto contenido de THC, se está hablando mucho del crecimiento de los vapeadores y también de los soft gels, cápsulas blandas y gummies, pequeños edibles, y también de una gran variedad de extracciones. Por ejemplo, al mercado australiano, como regulatoriamente no pone límites a los tipos de producto que se pueden abastecer, eh, mientras que sean jurídicamente válidos con la regulación TGO 93, eh, quiere decir que se pueden suministrar algunos tipos de productos que en muy pocos otros mercados medicinales se ven. Y con esto me refiero al hachís, por ejemplo. Me parece que en Uruguay lo llaman más bien kif, pero este tipo de extracciones sin solventes, por ejemplo, también rosin y otros tipos de productos quizás más, que los vemos más como recreativos, en Australia están empezando a llegar con fuerza en los mercados. Obviamente tiene que ser GMP y seguir toda la legislación farmacéutica, por supuesto, pero este tipo de cosas se demandan ahora mismo en el mercado, así como también las variedades de flor, digamos, genéticas eh, más sexys o genéticas de flor más del gusto del consumidor desde este punto de vista cuasi recreativo. Es verdad que está habiendo mucha presión por parte de los productores domésticos y me parece que fue la semana pasada el Therapeutics Good, la administración terapéutica de Australia, pues dijo que sí, que iban a endurecer los controles a los productos importados. Sin embargo, por un tema de volúmenes, sigue siendo, o empieza a ser un mercado en el que hay que estar también por los grandes volúmenes que se demandan. Existen decenas de marcas en el mercado, muchas de ellas no son que están distribuyendo a volumen, y con esto me refiero varias, hay al menos una decena que está distribuyendo más de 1 tonelada al año de flor en este caso, por lo tanto hay grandes oportunidades a escala de, eh, de exportación de flor y, como les digo, también de productos eh, fabricados de mayor valor añadido. Por lo tanto, Australia, un mercado muy interesante en el que podría absorber. Ya he visto que ha habido me parece que a partir de este año o quizás incluso finales del pasado, ha habido alguna exportación Uruguay al mercado australiano, pero como les digo, por un tema de volúmenes, hay pocos mercados que tengan la capacidad de absorber oferta a escala como el mercado australiano. También en algunos casos, porque algunos de los distribuidores son parecidos o, digamos, algunos de los distribuidores también están en Nueva Zelanda, podemos acceder a los dos mercados, e incluso en algún distribuidor trae también los productos australianos directamente a Reino Unido y a otros mercados. Por lo tanto, un mercado muy interesante dentro del tema medicinal y del que todo el mundo está hablando en las ferias internacionales y todo eso. Mercado de Reino Unido, pese a lo que vimos al comienzo de 30 toneladas importadas el año pasado, realmente el mercado está todavía despegando, principalmente por la falta de apoyo público, lo cual del NHS en este caso, por lo tanto ha habido que generar toda una red de clínicas privadas que pudieran hacer las prescripciones, y también de farmacias especializadas en la dispensación de estos productos, generar los canales de importación. Todo esto ha traído tiempo, pero sí que parece que
aunque no tenemos datos oficiales todavía porque los publican muy lento, por lo tanto tenemos solo hasta finales del año 22, que podríamos estar hablando de unos 120.000 artículos dispensados en ese año. Por lo tanto, si la mayoría de artículos son o bien de 10, en el caso de la flor, entre 10 gramos y 30 gramos, podemos hacer fácil el cálculo de un tamaño todavía pequeño, pese al gran número de importaciones. Sin embargo, sí que hay anécdota, digamos, del gran crecimiento que está viviendo este mercado en el último par de años, como les digo, con redes bastante fijas eh, de clínica con farmacia y a menudo con distribuidor. Por lo tanto, eh, aunque pareciera parecido a Australia, en el caso de Reino Unido sí que hay 3 o 4 jugadores que realmente importan a escala y el resto son pues distribuidores más pequeños. Por lo tanto, hay quizás menos oportunidades en este sentido. Está más concentrado, por ejemplo, con Curaleaf, que tiene una cuota de mercado importante y obviamente está verticalmente integrado. Pero hay otros que no tienen esa integración vertical y sí que están más dispuestos a hacer contratos, sean más a largo plazo en algunos casos y en otros casos más de compra de variedad concreta que les interese. Otra cosa interesante de Reino Unido, que lo diferencia, lo asemeja más al modelo australiano, Commonwealth, si queremos, es el tema de que es producto acabado, es decir, el cannabis medicinal se considera un producto acabado, no licenciado. Por lo tanto, también podemos suministrar otros tipos de productos con menos problemas que en mercados magistrales como Alemania o como Polonia. Por lo tanto, también últimamente se comenta, pese a lo que vemos, que esto es de un esquema de acceso en concreto, a la derecha, de que la flor sigue siendo pues, el 70% del mercado británico, y eso me consta que sigue siendo así, y flor de alto THC, por supuesto. Sí que aparentemente los vapeadores y otros formatos de producto, también cápsulas blandas y este tipo, están emergiendo fuerte en el mercado y cada vez se demandan más. Ya también por un tema de escala, los precios pues están bajando bastante y los precios del mercado medicinal doméstico ya empiezan a ser competitivos respecto a los de otras vías de acceso no licenciadas, digamos, en el país, mercado ilícito, eh, con lo cual está habiendo pues un interés creciente en las clínicas privadas para acceder a este tipo de productos. Eh, entonces, vamos a ver en qué se traducen los números, pero hay bastante upside en el mercado. Además, igual que les comentaba antes con el tema de Australia con Nueva Zelanda, en el caso de Reino Unido también hay otros mercados aledaños, como es por ejemplo la isla de Jersey. Es una pequeña isla semi-independiente entre Francia y Alemania, pero que ha desarrollado un sector de turismo médico importante y está importando pues 1 tonelada al año, por ejemplo, desde Reino Unido. Lo mismo con Guernsey, con la isla de Man y todo eso. Por lo tanto, y los distribuidores, hay alguno específico de estos otros mercados, pero suelen ser los mismos que en Reino Unido. Por lo tanto, aunque el mercado doméstico, los datos del mercado doméstico británico muestren que todavía no es muy grande, eh, hay más upside, más oportunidad de la que estos números nos mostraría. También como hub para abastecer otros mercados europeos, que a veces se hace también a través de Reino Unido. El mercado alemán, como les comentaba, se comenta, bueno, si vemos el gráfico de abajo a la izquierda, estos son los volúmenes de distribución a las farmacias. Vemos una tendencia pues bastante exponencial. Es verdad que el número del 23, no tenemos el dato todavía del último trimestre, pero habrá acabado el año en torno a las 19-20 toneladas distribuidas, pese a que se importaron 30 toneladas, por lo que les decía que hay una parte que se puede reexportar a otros mercados, como por ejemplo a Polonia, o también puede haber
merma de producto y otros aspectos. Entonces, dado el gran crecimiento de las prescripciones que se viene registrando desde principio de abril, básicamente porque los pacientes ya no tienen que mantener una conversación con el doctor, sino que pueden llenar un formulario y acceder a los productos de cannabis medicinal de este modo, de un modo agilizado, digamos. Que eso obviamente no era la intención del regulador al hacer la legalización adulta, que en principio no tiene nada que ver con esto, pero claro, como el cannabis ya no es un narcótico en el país, digamos, la tolerancia al riesgo para ciertas cosas parece que ha caído y, y también depende a quién le preguntas. Te dice que no se, que esto no es, que no es viable y no se va a mantener, pero la mayoría de la gente coincide que sí que es algo que va a aguantar en el tiempo y por lo tanto esta tendencia de que la legalización adulta acabe ayudando principalmente al mercado medicinal, pues es una tendencia interesante. Además, esto es algo que leí ayer, por lo tanto está bastante en el aire todavía, pero había el segundo pilar de la legalización alemana, que eran los modelos comerciales, y parece que el gobierno sí que tiene intención de aplicarlos sin necesidad de pasar otra ley, sino aprovechando la cláusula, digamos, de investigación que estaba en la ley recreativa alemana. Por lo tanto, eso podría abrir más oportunidades a escala. Desconocemos si se va a permitir la importación para esos proyectos piloto, pero incluso aunque no lo hiciera, absorberían la producción doméstica y por lo tanto el resto del mercado medicinal eh, vamos, redundaría en un aumento de la demanda también para esa parte del mercado. Por lo tanto, eso es interesante. En cuanto al panorama de lo que vemos en el gráfico de la derecha de los orígenes de los productos, vemos que como en otros casos, también los alemanes, los canadienses, perdón, han aumentado su cuota de mercado, acaparando bastante. En el caso de Alemania, pues la mitad de los productos de Canadá, principalmente porque tienen muchos productos recreativos bien desarrollados para su mercado alemán, mercado canadiense doméstico, y esta es la tipología de productos que realmente se demanda ahora mismo en estos mercados, ¿no? El que le llaman cuasi recreativo. Eh, en el caso de Alemania, como también había un mercado de reembolso que solía ser la mitad de la demanda solía ser reembolsada y era pues en mayor medida extractos y la otra mitad era un mercado pues sin reembolso, un mercado privado, en principio, vamos, que algunos le llamaban cuasi recreativo, pues esperamos que ese mercado cuasi recreativo pues siga aumentando en las próximas semanas por todos estos desarrollos que hemos ido comentando y por lo tanto, pues alto contenido de THC, genéticas exclusivas de estilo californiano, son lo que más se están demandando los clientes B2B en estos mercados. A nivel comercial, pese eh, en un momento dado habían pues 40, 60 distribuidores activos en el mercado, sí que ha habido una cierta consolidación en los últimos trimestres, por lo tanto podemos estar hablando de 4 grandes distribuidores y una decena de distribuidores pues medianos a los que podemos suministrar producto para todas estas oportunidades de las que estamos hablando, que podrían ser este año pues 30 40 toneladas si se mantienen los ritmos que hemos ido viendo. También, como les comentaba antes, a diferencia de Australia o de Reino Unido, por el hecho de que Alemania sigue siendo un mercado magistral, esto quiere decir que las farmacias tienen que preparar cada prescripción, eh, aunque sea aunque sea un trámite regulatorio, como quien dice, pero tienen que preparar cada prescripción en la farmacia. Algunos formatos de producto no son tan viables. Por ejemplo, hace unos meses se intentaron introducir los primeros vapes en el mercado, pues no como vape, sino como pues un packaging de inhalación, ¿no? Pero parece que eso sí que
que va a ser más complicado porque, por el tema de las regulaciones de medical device, de instrumentos medicinales de la Unión Europea. Entonces, parece que el tema, que el mercado que es dominante de flor va a ser quizás más dominante de flor. Pero bueno, también sigue habiendo el mercado reembolsado, sigue. De hecho, se publicaron los datos ayer. Fueron más de 200 millones reembolsados por el Estado el año pasado de euros. Entonces, bueno, es interesante. Y en ese caso, los extractos están creciendo al 40% anual en el mercado reembolsado, comparado con un 10% de las flores. Por lo tanto, también hay un mercado de eso, aunque con bastante comoditizado, porque es difícil diferenciarse con esos aceites y con bastante competencia de precio. Y también, también hay un mercado de dronabinol, es decir, de extractos de THC en Alemania, que aunque está bastante estancado por la competencia de los extractos full spectrum, sigue existiendo y puede ser interesante para alguno. También muy comoditizado, obviamente es una sola molécula, por lo tanto no hay posibilidad de diferenciarse, todo es a precio, pero bueno, para alguien puede ser una oportunidad interesante. Mercado israelí. Como vemos, es el único de los cuatro grandes mercados que ha experimentado un retroceso en el ritmo de las importaciones en los últimos años. Según dicen algunos productores domésticos, es por el dumping canadiense. De hecho, ahora mismo han lanzado una investigación con 10 productores canadienses para valorar si realmente hacen dumping. En mi opinión, los canadienses se han hecho dumping a sí mismos en su propio mercado y, por lo tanto, dudo que puedan encontrar que están enviando los productos a menos precio a Israel del que lo ofrecen a su propio mercado. Estaban en 2.300 el kilo las importaciones canadienses, que es un precio, eh, superior a la media del mercado israelí, seguramente. Por lo tanto, ya veremos en qué acaba. Sí que podría traer en un momento dado algún tipo de tarifa sobre los productos canadienses o algún tipo de regulación barrera no arancelaria con los productos canadienses. Esperemos que sea solo con los productos canadienses y no con los otros. Obviamente para Uruguay tengo entendido que en 2020 y 2021 fue un destino importante de producto medicinal. Obviamente es un mercado, de los cuatro mercados grandes, es el que va más a precio, por el hecho de tener las regulaciones de acceso más abiertas, en el sentido de poder entrar con Control Union o con otro tipo de regulaciones, de no hacer falta el GMP europeo, como sí que hace falta en otros mercados, etcétera. Pero bueno, a nivel de volumen, sigue siendo un mercado interesante. En los últimos meses han caído muchos de los productores, de los distribuidores, productores y distribuidores. Entonces se ha visto una cierta consolidación en torno a los a unos pocos más fuertes. Y ya veremos en qué se traduce. Otras limitaciones es el tema del límite de THC por las categorías de producto que han impuesto, entonces 25% es el máximo. Puede ser, entonces hay que diferenciarse por otros lados, porque no se puede, ¿no? En otros mercados sí que si vamos con un 28% de THC es muy fácil colocarlo. En el caso israelí no existe esta posibilidad, por lo tanto es más a nivel de genéticas que pensamos que puedan funcionar. Es prácticamente todo flor, aunque también hay flor o pre-rolls que sí que se permiten en las farmacias israelíes. Y luego hay un poco de aceite en el mercado. Y por último, vamos a hablar de Brasil, que obviamente estando al lado de Uruguay, pues es un mercado de un gran interés para nosotros. Obviamente hubo una tentativa de importación de flor al mercado brasileño el año pasado. Como seguramente saben, cerraron las puertas a esas importaciones de in natura, por lo tanto se ha quedado como un mercado de extractos.
básicamente de CBD, aunque hay algunos que importan full spectrum, pero con bajo contenido de THC, obviamente. Y existen pues los 3 esquemas de acceso para entrar al Brasil, que son las asociaciones que tienen permiso judicial para cultivar en Brasil, luego las importaciones de materia prima para fabricar en Brasil y, y las importaciones de producto acabado con autorización para pacientes concretos. Entonces, lo que vemos es que el número de productos autorizados fabricados en Brasil pues, ha aumentado año tras año y hay 35 productos aprobados y se entiende que ya la mayor parte de la demanda en el mercado brasileño es de productos acabados en farmacia y ya no de las importaciones especiales. Sin embargo, vemos que el año pasado todavía seguían aumentando las importaciones especiales para un paciente concreto con 139.000 solicitudes. Entonces, esto es una estimación de una consultora brasileña, pero más de 400.000 pacientes abastecidos con CBD medicinal en el mercado. Por lo tanto, en cuanto a volúmenes, en cuanto a valor, es el quinto de los 5 mercados que hemos visto, es el quinto en cuanto a valor, pero en cuanto a volumen, es seguramente el más grande que el resto en cuanto a número de pacientes y en cuanto a miligramos de cannabinoides dispensados en el país. También cada vez está habiendo más competencia, obviamente. Colombia, Uruguay, Canadá, empresas están sacando el GMP de Anvisa para poder abastecer el mercado brasileño, pero por proximidad, por facilidad regular, bueno, también muchos ingredientistas europeos estaban abasteciendo el mercado brasileño, pero quizá, al no ser su principal mercado, quizás no pueden tener una propuesta de valor tan ajustada a lo que necesitan los brasileños como la podamos tener desde Uruguay, por ejemplo. Entonces, por ahí hay oportunidades y también con el tema del producto acabado, que son marcas de CBD americanas han participado de este mercado medicinal. Si nosotros tenemos productos que tienen son más cualitativos y podemos tener mejor relaciones en el país, pues podemos ganar un espacio en este mercado también. Entonces, esto era lo que les quería comentar por el lado del mercado medicinal. Si les parece, vamos a ver los mercados del cáñamo y del CBD. La visión general del mercado del cáñamo es que venimos de un pequeño boom a partir de 2018, notablemente con el Farm Bill en Estados Unidos, que básicamente legalizó el cáñamo en Estados Unidos, y luego con el auge del CBD, que trajo pues, un gran desarrollo a la producción de cáñamo en muchas jurisdicciones globales. Sin embargo, si tomamos la perspectiva histórica, incluso si fuéramos antes de la Segunda Guerra Mundial, estamos todavía en una fase baja de lo que ha sido históricamente el mercado del cáñamo, que normalmente han sido pues, millones de hectáreas en todo el mundo. Y ahora pues sigue estando el mercado pues relativamente limitado. Después del boom de 2021, que como veremos a continuación, pues trajo una caída de precios notable, se generaron grandes stocks de producto de los que se han seguido abasteciendo los mercados en cuanto a biomasa de CBD o incluso aislado, crudo, etcétera. Estos están empezando a agotarse en algunos mercados y ya, por ejemplo, en la última revisión de datos de la Agencia Norteamericana de Agricultura ya dijo que el año pasado la producción de CBD volvió a crecer ligeramente en Estados Unidos y además se está empezando a importar, o sea, ha aumentado la importación de biomasa de cáñamo para abastecer pues, los mercados, también por el tema en el caso de los extractos psicoactivos,
que se pueden derivar a través del CBD. También es una parte de lo que se absorbe de esa demanda. Por lo tanto, este gráfico, cuando tengamos los datos hasta el 2023, esperamos que, que, que haya mostrado pues, un pequeño crecimiento del mercado del cáñamo, que como ahora veremos, pues sigue siendo, en cuanto a las hectáreas de producto, principalmente fibra y grano, pero la flor, notablemente en ciertos mercados, como por ejemplo en Norteamérica, notablemente, la producción herbal, por lo tanto para extracción de CBD, más que nada en Norteamérica, ha representado una parte importante del mercado. Entonces, en la distribución de dónde se produce la flor de cáñamo para CBD, el análisis es que básicamente un tercio en Norteamérica, bueno, eso son las hectáreas, que no necesariamente reflejan puede haber producción más intensiva o menos intensiva, por supuesto, pero básicamente un tercio en Norteamérica, un tercio en Europa, luego China, que estaba con unas 8.000 hectáreas, aunque es verdad que China, al limitar su mercado doméstico, que estaba iniciándose, si no me equivoco, en 2021, pues ahora su mercado ha quedado únicamente como de exportación. El gráfico este nos muestra la evolución del precio del aislado en mercados europeos desde 2019 hasta principios, finales de este año, del año pasado. Entonces, obviamente, vemos que tras la gran producción que hubo, sin tanta demanda para absorberlo, vimos una caída fuerte de los precios del aislado, que se ha más o menos mantenido relativamente estable en los últimos par de años. Sí que podríamos ver en los últimos trimestres inicios de una cierta recuperación del precio del aislado, por lo que les comentaba del agotamiento de los stocks de años anteriores, también pues, la salida de bastantes productores del mercado. En todo caso, no esperamos que haya una fuerte recuperación del precio a niveles anteriores, a niveles de 2019, pues seguramente nos vamos a mantener en un escenario de márgenes comprimidos, porque hay mucha capacidad eh, instalada, aunque no estén plantando, eh, por ejemplo, CBD en este año, pues no, en Colombia, por decir algo, pues puedes producir tanto THC como CBD, y lo mismo en otros mercados. Por lo tanto, la, es difícil que haya escasez de productos, sobre todo en los segmentos más comoditizados del mercado. Esto lo vemos en el caso de la flor, por ejemplo, de la biomasa. Hay un rango de precios bastante amplio, desde el producto más commodity, em, que es la biomasa que les comentábamos, pues para mercado americano principalmente, para hacer crudo, para hacer aislado de CBD, hasta, por ejemplo, en el caso de Europa, que sí que existe un mercado cualitativo de flor de CBD inhalable, pues ahí sí que hay un requerimiento de los consumidores, en este caso, de cada vez mayores calidades, y esto se paga. Por lo tanto, en Europa hay instalaciones, incluso indoor, de producción de cáñamo de alto valor añadido, y se paga pues a precios que serían comparables de producción medicinal bajo estándares farmacéuticos prácticamente. Me refiero a 1.000 el kilo o 1.200 el kilo, pero esto obviamente es unos niveles de calidad muy fuertes. Luego hay otros rangos, por supuesto, de invernadero o de exterior, pero básicamente el resumen es que en un contexto de abundancia de oferta, y en el que el mercado está claramente bifurcado entre lo que es la parte más comoditizada y la parte cualitativa para consumidor concreto, pues solo la calidad más alta se valora a estos precios.
que es algo que pienso que también ha sido un reto para la producción uruguaya, y que solo la producción de mayor calidad es la que ha conseguido tener entrada en Europa, y no tanto la de menor calidad, vaya, en definitiva. Y luego en otros derivados, pues también podríamos decir lo mismo. Hay algunos productos más de especialidad, como el disoluble en agua o de aislados de otros cannabinoides menores, que más o menos mantienen un precio algo superior al del aislado de CBD, pero obviamente requieren pues técnicas de producción un poco más avanzadas, y también los canales de distribución para llevarlo a los clientes que realmente lo necesitan. Entonces, pensamos que la tendencia que se apunta, lo más probable es que se mantenga, y que por lo tanto nos mantenemos en un contexto de márgenes apretados, y hay que competir básicamente en calidad en ese entorno competitivo. Luego quería hablarles también un poco de otros derivados del cáñamo. Aquí tenemos a la izquierda las exportaciones e importaciones de grano de cáñamo por país, y a la derecha las importaciones y exportaciones de cáñamo textil también por país. Estamos hablando en ambos casos de un mercado internacional de en torno a los 100 millones de dólares de importación y exportación. Sin embargo, cabe destacar que la producción global como vimos antes con el tema de las hectáreas y de las toneladas, la producción mundial es bastante superior a esta cifra. Sin embargo, hay bastante de cadena de suministro relativamente corta, y con eso me refiero que el chino que produce en China, pues tiene un contrato de cultivo con un agricultor chino, y lo mismo en la mayoría de países. Por eso, en parte, los datos, por eso Europa sale tan dominante en estos gráficos también, puesto que al ser muchos países pequeños, pues es un alemán que le compra a un holandés que le compra a un alemán, etcétera, etcétera. En el caso del grano de cáñamo, vemos que Canadá es un gran exportador, principalmente a los Estados Unidos de América. Y luego también pues, los mismos Estados Unidos para Europa, y luego Europa, que es básicamente importación y exportación entre países europeos. En el caso del cáñamo textil, sí que vemos que China tiene algo más de peso, como en los tejidos, digamos, más avanzados. Y luego las importaciones, es verdad que los países productores de textiles, al estilo de Pakistán y tal, pues también son importadores de cáñamo eh, a nivel internacional. Sí que pueden haber algunas oportunidades en este campo. Hay algunos mercados de commodity global. Sin embargo, como vemos, la mayor parte es producción a demanda con unas especificaciones para un tipo de producción concreta. Y bueno, y luego aparte, obviamente, esto es solo la materia prima como tal, pero el producto acabado eh, no aparece en estas estadísticas, y es otro tipo de mercado pues alimentario a nivel general, obviamente pues de mayor valor añadido, y en el sentido de que no es una commodity en el comercio global, sino que vamos, funciona de otro modo. Y sé que hay alguna empresa que se dedica a esto en el caso de Uruguay, por lo tanto, bueno, interesante. Y luego en el caso de los mercados europeos del CBD, en este gráfico les mostramos la demanda estimada de flor de CBD en los principales mercados europeos que la demandan. Es verdad que desde Uruguay casi todas las exportaciones son a Suiza o a República Checa. Sin embargo, obviamente la distribución europea, la distribución europea, que se hace principalmente a través de Suiza, República Checa e Italia también, pues se destina a otros mercados que, sin embargo, no tienen
tanta claridad regulatoria para permitir la distribución. Lo que vemos es que el mercado francés es, de hecho, el principal destino de flor de CBD, flor seca de CBD en el mercado europeo, junto a otros como España, Alemania e Italia. En el caso de Italia, al ser un gran productor ellos mismos, también en interior, por ejemplo, pues normalmente se abastecen principalmente, mientras que en el caso de Francia, por ejemplo, solo un 20% aproximadamente de la demanda se la abastecen ellas y el resto es principalmente mercado de importación. Y lo mismo en el caso de otros mercados como por ejemplo España y Alemania, donde han puesto bastantes barreras a la producción doméstica. Por lo tanto, sin embargo, a partir de la sentencia del caso Canavape de 2020, eh, quedó claro que la importación y exportación de productos con CBD dentro de Europa no podía ser impedida por las autoridades nacionales. Por lo tanto, el mercado único común de la Unión Europea sigue aplicando a, a los productos con CBD y notablemente a la flor con CBD. Hay otros mercados en los que no se permite la distribución de flor de CBD de forma tajante, como Reino Unido u Holanda. Sin embargo, digamos, otros formatos de producto sí que tienen fuerte presencia en estos países, básicamente gracias a la gran distribución, eh, pues a través de los supermercados o de las cadenas de grandes farmacias que existen en estos países, obviamente con marcas locales. Entonces, eh, estos países son importadores tanto de producto acabado, pues hay las grandes empresas de CBD americanas también están en estos países directamente. También hay marcas locales, en algunos casos que trabajan con white labelers, con producto de marca blanca americanos o del este de Europa, y en otros casos con su manufactura doméstica en los países, y pueden requerir algo de materia prima también para productos, pues básicamente aceites, cosméticos y también, notablemente, en los últimos trimestres, el tema de las bebidas con CBD, pues lo están adoptando muchas grandes cadenas de supermercado en Europa. Pese a la situación de novel foods, que en un momento dado parecía de nuevos alimentos, esta normativa de la Unión Europea que parecía no permitir el uso del CBD en productos alimentarios. Sin embargo, tanto en Reino Unido por el lado de una lista provisoria que sacó la autoridad alimentaria, como simplemente en Francia, eh, con el decreto que establece que el CBD no se puede prohibir, pues se ha seguido desarrollando el mercado pese a la barrera del novel foods, principalmente porque, como les decía, no se puede prohibir la importación de un producto que ha sido producido lícitamente en otros mercados. También en mercados del sur de Europa y también en Francia, en los últimos trimestres, el tema de las extracciones de CBD también ha estado emergiendo con bastante fuerza. Eh, Básicamente el mismo tipo de productos que se solían disponer en el mercado recreativo anteriormente, pues ahora en forma de CBD, dry shift y este tipo de cosas. Y luego también, como notablemente desde República Checa, y también con importación de Estados Unidos, ha emergido el mercado de los derivados psicoactivos del cáñamo, sea la flor de CBD infusionada para convertirla en HHC o varios otros tipos de moléculas que se han ido desarrollando, sea con los extractos, eh, pues que a través del CBD con procesos semisintéticos que yo honestamente no conozco mucho, pero sé que es un mercado que se está desarrollando notablemente a partir del este de Europa. Entonces, esto me parece relevante desde Uruguay porque pese a que nuestras exportaciones principalmente sean a través de Suiza y de República Checa, sí que lo que vemos en el mercado en los últimos años es una cierta consolidación, ya no está tan fragmentado como 4 o 5 años atrás, por lo tanto, sí que ya empieza a existir la posibilidad de trazar relaciones más directas con la marca última
que vende los productos en su mercado y por lo tanto consolidar márgenes de este modo, ¿no? Entonces, en vez de venderlo a un distribuidor que obviamente compra gran volumen e intenta rebajarte el precio al máximo, quizás puedes vender directamente a la marca que está vendiendo la flor, por ejemplo, en Francia o en Alemania, y luego pues tienes un proveedor logístico que te hace la importación y la exportación, por ejemplo. Entonces, este tipo de modelos de negocio un poco diferentes de lo que se ha venido haciendo podrían ser interesantes. También otros mercados, belga, griego, etcétera, pues que pueden haber oportunidades a este nivel, porque como vemos en términos de volúmenes, estamos hablando de más de 200 toneladas el mercado europeo. Uruguay son unas 10, pues no es una mala cuota de mercado la que hemos conseguido. Y bueno, también como les decía, en Alemania las tiendas de CBD también parecen haber recibido un beneficio de la legalización, aunque es verdad que siguen habiendo problemas legales. Básicamente intentan controlar el contenido de THC del producto. Ya ha habido algunas intervenciones policiales en los últimos meses, eh, pero bueno, es verdad que en otros mercados, como por ejemplo en Francia o en España, porque en caso de incautación lo que aplicaría sería el índice de psicoactividad y no el hecho de pasar del 0,3 o del 0,5 o de lo que sea. En muchos casos ya no se está haciendo el washing del producto para bajarlo de 0,3, sino que se está trayendo el producto directamente con el 0,6 o lo que sea, porque efectos, vamos, obviamente eso es un riesgo que asume la marca al final y que a nosotros como proveedores no nos compete lo que hagan, pero bueno, es interesante saberlo, que incluso con productos un poco calientes se puede entrar a mercados como el francés o como el español o bueno, el alemán un poco más complicado, pero ya veremos el alemán también, porque es todavía bastante incipiente lo de esto. Entonces, para acabar y antes de pasar a la ronda de preguntas, que espero que tengan algunas oportunidades que pienso que podríamos aprovechar desde Uruguay en los próximos trimestres. Sería, por un lado, el tema de la producción de mayor valor cualitativo, intentar pues premiumizar nuestra producción, y obviamente hemos visto que en el mercado de la commodity de cannabis es bastante pequeño y bastante complicado, que todo el mercado va a las calidades más altas, por lo tanto hay que apretar al máximo por ese lado. El tema de qué modelos de negocio un poco distintos de los que hemos llevado podemos hacer para capturar más valor. Esto lo hemos visto en algunos que antes utilizaban pues procesadores en Europa, a los que obviamente pues se llevan una parte del margen, y ahora pues si has conseguido hacer esto en Uruguay, pues consigues vender a un precio más alto al final y consolidar márgenes. Y también el tema de reforzar el prestigio de la producción uruguaya, con varias iniciativas a nivel de colaboración entre empresas. Entonces, por el lado de la producción de mayor valor cualitativo, como veíamos, hay bastantes de estos mercados internacionales que tienden por el tema cuasi recreativo. Por lo tanto, si les podemos ofrecer también desde Uruguay este tipo de productos californianos, entre muchas comillas, por ejemplo, a nivel de genéticas, pues eso es una oportunidad existente. Yo veo el mercado de la genética cada vez más caliente en mercados internacionales. Eh, y luego también por el lado de genéticas propietarias uruguayas o de nuestra empresa en Uruguay, que es básicamente sacar productos, si hacemos nuestro fino hunting vamos, hay varias maneras de hacerlo, pero conseguir productos que solo nosotros podamos proporcionar y que por lo tanto se nos valoren a este nivel en mercados internacionales. También por el tema de los extractos, como les he comentado en varios momentos, eh, pese a que la flor sigue siendo el formato dominante en el mercado medicinal, pero también, por ejemplo, en el mercado de CBD de alta calidad pues, europeo,
los extractos, parece que hay que hay oportunidades de crecimiento en ciertos segmentos de los extractos, por lo tanto, podríamos ver si alguna de nuestras empresas tiene la capacidad de suministrar alguno de estos segmentos de mayor valor añadido, tanto por el tema medicinal que les comentaba en Australia o en Reino Unido, sobre todo, que también pueden ser aceites, pero ahí, digamos, intentar diferenciar nuestros aceites respecto al mercado más commodity, como también por el lado del CBD, que según me comentaron, no tengo del todo claro esto en cuanto a la legislación de Uruguay, pero que el procesado en teoría se podría procesar el cáñamo de tal manera sacar algún derivado y aprovecharlo para mercados, y esto también está pues bastante caliente en el mercado europeo. Luego, en el tema de modelos de negocio, lo que les comentaba de intentar consolidar márgenes. Esto puede ser en algunos casos, por ejemplo, con intentar sacar la marca también, la marca propia, que esto obviamente pues tiene algunos costes diferentes en cada mercado, pero digamos, si tenemos una propuesta, no tienes por qué necesariamente tener tus delegados comerciales por el hecho de tener tu marca, por ejemplo, si tienes una propuesta de valor lo suficientemente diferenciada en estos mercados. Y también, obviamente, por el lado de hacer más pasos en la cadena de producción en Uruguay, que yo veo que hay empresas que han empezado, que han hecho progresos en esta línea, por lo tanto esto es interesante. También por el lado del producto acabado, que no todos los mercados lo valorizan mucho, el tema del producto acabado, por lo que les decía de extracto indiferenciado, pero en algunos casos sí. Y notablemente si podemos generar detrás pues una tanto evidencia a nivel de si podemos tener datos clínicos o datos de mercado o no, o tenemos unos materiales de marketing reforzando el proceso detrás, pues muy potentes, eso también se valora, ¿no? El marketing de proceso y marketing de producto, eso es algo en lo que hay pues cada vez más competencia en mercados internacionales, y yo veo que los líderes, pues en Sudáfrica, en Portugal, en Canadá, bueno, en Canadá quizás no les hace tanta falta, pero sobre todo en los que están muy centrados en la exportación, pues esos son temas que se valoran muchísimo. Y por último, en el lado del prestigio de la producción uruguaya, el tema de la colaboración. Quizás tenemos portafolios complementarios en algunos aspectos y podemos colaborar entre varias empresas para reforzar nuestra actividad comercial mutuamente, por ejemplo, incluso lanzando algunas iniciativas conjuntas, que por supuesto ayuda el hecho de que tengan apoyo institucional, que es algo que muchos países no tienen, una agencia de exportación pues oficial que está haciendo iniciativas para ayudar. Y también, no hablando de marca país, porque obviamente esto depende del gobierno de Uruguay o de quien sea, pero sí entender que cuando vamos por ahí estamos representando a nuestra empresa, pero también estamos representando la calidad del país en todos los sentidos, y por lo tanto eso también es una responsabilidad que hay que asumir. Y, pero bueno, pueden salir oportunidades. Yo empiezo a ver, todavía no existe en el mercado del cannabis, creo yo, el tema de la denominación de origen, pero sí que se está empezando a generar, ¿no? Y pues idealmente querríamos estar en un punto, digo yo, que en 5 años poner Made in Uruguay en el producto se considerará un valor añadido, ¿no? Que sumara, como están empezando a hacer, pues por ejemplo en British Columbia los canadienses o los surafricanos, que quizás están más en un nivel de precio y de segmento de cómo se nos valora el producto más parecido al nuestro, pues los sudafricanos lo están intentando y consiguiendo en algunos casos, por lo tanto esto me parece interesante también. Y bueno, esto era todo. Espero que les haya interesado la presentación y será un placer responder cualquier pregunta que tengan. Buenísimo, muchísimas gracias Arnau por la presentación. Los que tengan preguntas, por favor siéntense libres de desmutearse y plantearla nomás.
Yo voy a hacer una pregunta, si nadie hace preguntas. Excelente la presentación, súper completa, súper clara además, mucha información. Así que Agustín, si después mandás la presentación mejor porque hay cantidad de cosas que nos quedan como para mirar y números y porcentajes, está re bueno. Yo una de las consultas que le quería hacer era cómo veía el tema del mercado africano para abastecer a Europa, digamos. O sea, ya que ellos no están haciendo mucha producción desde Uganda y algunos de los otros países, y entiendo que también ya se están certificando con GMP y con certificaciones internacionales. Si es no digo un peligro, pero sí es como un competidor inminente que nos está surgiendo para esta zona del mundo también, porque está con la cercanía a Europa y bueno, obviamente que todo el tema del comercio y transporte termina siendo mucho más barato desde África a Europa que de Sudamérica. No tengo claro si es gracias por la pregunta, Viviana. No tengo Ujú. claro si es por el tema de los costes de transporte. No lo tengo claro. También África es muy grande. Sudáfrica está lejos de todo el mundo, si lo piensas. Está a 10.000 kilómetros de Australia y a 10.000 kilómetros de Europa y a 10.000 kilómetros de Uruguay, me parece también. Pero luego hay otros mercados, por ejemplo, Marruecos. Y entonces, obviamente es muy diverso. También, como tú comentabas, pues, por ejemplo, Uganda, esto es una empresa israelí en concreto y sí está abasteciendo mucho a Israel con sus genéticas y sus procesos y sus técnicos israelíes. Pues eso sería un caso. Luego Marruecos no está claro todavía el destino de su producción. Sí que parece que una parte podría ser lo que les comentaba de este hash de CBD que cada vez se está viendo más en mercados europeos. Por lo tanto, podría haber una parte por ahí. Al mercado medicinal, o sea, piensa en toda esa producción es en exterior y seguramente polinizada. Por lo tanto, como flor no es difícil que se aproveche la producción marroquí, aunque fueron 300 toneladas las que sacaron el año pasado, aparentemente, los marroquíes, pero eso tiene que ir a extracción de algún modo. Ya veremos, me parece mucha tonelada para eso. Y luego los sudafricanos sería otra tercera casuística, que como les decía, están lejos de todo el mundo, pero hay muchos licenciados y algunos de ellos yo sí que pienso que han sabido hacer las cosas muy bien, tanto por el lado del fino hunting. Bueno, primero porque tiene una tradición fuerte, ¿no? El tema de la daga, del Malawi Gold, tienen variedades de su país, pero han traído de nuevas y, digamos, están haciendo desarrollos bastante únicos para su caso. Y luego también el caso por ejemplo, en el mercado australiano, han sabido entrar muy bien, sea quizás por un tema medio cultural, de que los dos son países surferos y anglos del hemisferio sur, no lo sé, pero han sabido entrar y aparentemente, todavía no hay datos oficiales, pero parece que ya es el segundo país después de Canadá con mayor entrada en el mercado australiano. Eso ya depende de cada productor, obviamente, los hay que lo hacen mejor, los hay que lo hacen peor, pero por ejemplo también por el lado del CBD, ya desde hace un par de años tienen contratos de cultivo de flor de CBD bajo contrato de marcas suizas a nivel de lo que les comentaba antes, de no tener necesariamente un distribuidor que luego lo reparte todo, sino ir directamente a la marca europea para poder aprovechar mejor los márgenes. Por lo tanto, yo sí que veo algunas empresas africanas que lo están haciendo bien, pero pienso que ustedes también lo pueden hacer bien, obvio. Muchas gracias, Arnau. ¿Alguien más que pueda tener una pregunta? Ahí, Nico, te veo con el micrófono. Sí, Arnau, bueno, gracias por la presentación, clarísimo todo, mucha información para procesar. Ahí hablabas de Francia como líder en importación de flores de CBD. Creo que es un mercado para Uruguay que tenemos que apuntar. Si bien todo entra a Europa por Suiza y por República Checa, creo que es ahí donde tenemos que poner el norte, siendo que importan unas 90 toneladas por año. Desde tu experiencia, ¿vos lo ves, llamémosle fácil o viable, la exportación desde Suiza, República Checa a Francia por vías
100% legales teniendo un porcentaje de THC en flor del 0,5-0,6%? Gracias por la pregunta, Nicolás. Bueno, primero, las 90 toneladas no es la importación, sino la demanda estimada. Por lo tanto, hay una parte que sí que es de producción doméstica en Francia. Ok. En segundo lugar, depende bastante del canal también. Estanco, que es por lo que Francia ha emergido tan fuerte. Hay 20.000 estancos y casi todos están vendiendo flor de CBD ahora mismo. Y ahí, por lo que tengo entendido, bueno, primero que el producto es más barato, de media, y se cumple más el tema del 0,3. En otros mercados es distinto, como la tienda especializada u online. Hay, por ejemplo, algunas de las empresas más grandes que venden en Francia son directamente suizas, que han adquirido, por ejemplo, CBD.fr, que es la mayor tienda online, la tiene el grupo Fitocan, son suizos, por ejemplo, y creo, no lo tengo 100% claro, pero creo que venden directamente desde Suiza, y conozco otros casos de este tipo. Yo no te puedo ofrecer un consejo legal, tampoco al final es responsabilidad del cliente último, cómo quiere recibir el producto y qué tolerancia al riesgo tiene. Pero yo sí que pienso que si ustedes tienen buena producción de flor y la tienen en Suiza, que la pueden vender pues a Francia directamente sin ningún problema, porque así lo hacen la mayor parte de los franceses. Vamos, de Italia también, pero en una gran Lo medida hemos de hecho. Suiza. Claro. Sí, lo hemos hecho. Yo lo he hecho personalmente, he trabajado con Fitocan, pero siempre hay una cuota de riesgo que es ahí donde se vuelve un poco, eh, donde se incrementa el riesgo, digamos, en la comercialización, no tanto, no solo para nosotros, sino trabajando en un modelo de consignación con productores asociados. Ahí es donde se vuelve un poco limitante la entrada a Francia. Por eso te preguntaba si directamente hay alguna empresa que haga logística legal, transparente, desde Suiza hasta Francia, y que no se corran riesgos logísticos, que es un poco por donde iba mi pregunta, pero se entiende bien. Ujú. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más que pueda tener alguna pregunta? Perdón, buenas tardes, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por la presentación, me parece excelente, una información muy valiosa para lo que es el desarrollo de los negocios de cannabis de Uruguay y de la región, básicamente. A mí me queda una duda más que nada en la parte de método de toda la información presentada, que es un poco la estimación de la demanda, en función de qué se hace y de qué parámetros básicamente se compone. ¿De la flor del CBD o en qué caso se refiere? Sí, básicamente la flor de CBD y también la parte de los alimentos. Vale. Sí, la parte de los alimentos es estadística internacional de comercio. De hecho, son unos informes que sacó Naciones Unidas. Uno lo sacó en marzo, el otro lo sacó en septiembre. Por lo tanto, he cogido estos datos medio oficiales. Es verdad que en este tipo de... No es como con el cannabis medicinal, que tenemos datos muy buenos porque cada gobierno tiene una obligación legal, digamos, de estar pendiente de ello. En estos casos sí puede cambiar mínimamente el código arancelario y ya no consta ahí, ¿no? O si son productos un poco más de más valor añadido. En el caso de los textiles es solo el enriado, me parece, y luego el yarn, que es, vamos, pero por ejemplo, si está algodonizado ya no sale en la estadística, por ejemplo. Pero bueno, dentro de lo que existe me parece eh, lo más razonable. Y luego en el caso de la flor de CBD, nuevamente también estos mercados no están fiscalizados, por lo tanto no hay dato fiable. Básicamente nos hemos basado en datos de encuesta, que sí que existen, que le preguntan a la gente. Por eso digo que son datos de demanda y no de oferta. Entonces le preguntan a la gente, ¿usted ha consumido
CBD en los últimos 12 meses. Tal. Hay encuestas en los diferentes países, nos hemos basado en esto y luego también pues, en estimaciones de la industria a nivel de, pues si sumas todos los productores franceses, qué ventas tienen y haces una estimación de qué porcentaje de esas ventas es la flor, pues más o menos te llegas a esos números, pero es verdad, tengo que decirles que no son números como los medicinales, sí que es el número que ha dado el gobierno, por lo tanto me lo creo, pero en el caso del CBD es una estimación y puede estar un poco para arriba o un poco para baja. También les digo, en el caso del CBD se han hecho estimaciones muy, muy malas históricamente. Cada consultor ha hecho, en muchos casos, pues desde Estados Unidos, lo que les ha parecido, también con dato de encuesta muchas veces, que no es la mejor manera porque la gente no sabe lo que es el CBD realmente. Así de claro. Entonces, metodológicamente hay problemas para hacer este tipo de investigaciones. Sin embargo, yo sí que creo que dentro de las estimaciones que existen, la mía se ajusta con los indicadores que yo me creo y pienso que es relativamente buena. 10 toneladas arriba, vamos, claro. Quizás el mercado europeo no son 240, como digo yo, son 260 o son 200. Eso sí que puede ser, por supuesto, pero con los datos disponibles creo que es lo más ajustado que podemos sacar. Gracias. Sí, la verdad que es todo un desafío generar, digamos, reportes fiables digamos, las diferentes fuentes de información que conocemos. Algunas no son muy de fiar y a veces es difícil estimar. Por eso la pregunta, porque la verdad que me parecía sumamente completo y detallado. Entonces, bueno, nada, gracias por la respuesta. Gracias a ti, Daniel. Bárbaro, gracias Daniel por la pregunta. A ver, ahí tenemos una pregunta en el chat de Gabriel, dice Arnau, buen día, en materia financiera, ¿ves algún país donde sea más sencillo realizar las transacciones de cáñamo? Materia financiera a nivel de bancos y todo eso, supongo que te debes referir. Sí, entiendo que sí. Gabriel, ¿tenés el micro, Ajá. como si querés, para hacer la No, pregunta? dice que sí, dice que sí. Nada. Mm. La verdad, honestamente, no estoy suficientemente al día con la situación de Uruguay también al respecto, por lo tanto no me atrevo a darte ningún consejo en la materia. Sé que se han desarrollado algunos, vamos, que hay una pequeña industria para facilitar los pagos, pero no puedo acreditar la confianza de ninguno de esos métodos, vamos, ni a través de qué países. Me parece que depende de la relación que tengan con los bancos americanos, ¿no? Por el tema de esta ley eh, en Estados Unidos, que no quieren relacionarlo con nada con el cannabis, pero no, lo siento, no te sé decir nada en concreto. Si quieres lo hablamos en más detalle. Ujú. Perfecto. ¿Alguien más alguna pregunta? Bien, Agustín, si puedo. Sí, Hugo, todo tuyo. Buen día, Arnau. Muchísimas gracias por la charla, la verdad que muy bueno, muy completa y bueno, y en lo que es específico de lo que hacemos en mi negocio. Te consulto por el tema de las genéticas. Ahí hablabas del potencial de las genéticas y te quería consultar en estos nuevos mercados o en esta nueva posibilidad en Europa, ¿cómo juega ahí el tema del registro de las genéticas en el sistema europeo, en el agente regulador ahí? ¿Eso te refieres al mercado medicinal? Sí, o las genéticas de THC o de CBD para ambos mercados. Claro, los países que yo más conozco, en este caso es Portugal y España, y en ambos casos hace falta un origen de la genética lícita y no se ha habilitado nada especial como hicieron los canadienses, que básicamente te permitía traer genéticas de donde fuera, ni existe un registro específico como sé que existe en Uruguay o también, por ejemplo, me parece en Argentina, que puedes registrar la genética.
Tengo entendido que ustedes pueden facilitar, por lo tanto, genética lícita a los productores europeos. Me parece una oportunidad bárbara realmente. Ahora mismo el suministro medicinal en Europa está copado por 6 a 10 empresas canadienses, veo yo, que son las que la mayoría de los productores abastecen. Y sin embargo, si tú miras incluso en el mundo más underground, los bancos de semilla que había hace 10 años, por ejemplo, en España había bueno, más de 40 y bastante conocidos en Europa, me parece en Latinoamérica también los bancos holandeses. Entonces estos, digamos, se han quedado fuera del mercado por no tener este registro de... Sé que algunos ahora tienen registro en Uruguay o en Argentina. Entonces yo espero con ganas un poco más de diversificación en el origen de las genéticas lícitas al mercado europeo, que obviamente está muy competitivo, por lo tanto digamos, no es necesariamente sencillo, porque lo que se pide es obviamente a nivel de THC y de terpenos y de todo. Se piden unas calidades muy altas, y también a nivel de innovación, pues si ahora en no sé qué Copa de Los Ángeles ha ganado una Frutigas que no sé qué, pues todo el mundo quiere la última que ha ganado ahí, y esto pues bueno, es complejo, eh, pero yo sí pienso que habría más margen para participar en este juego del suministro genético para productores europeos, en el sur de Europa principalmente, y luego también el tema de desarrollo de genéticas específicas, digamos, que sean un elemento de diferenciación y que incluso le puedes poner en el nombre, pues medio el nombre de tu empresa o el nombre de tu ciudad o algo así. Pues eso, si son genéticas buenas, por supuesto, pues también aporta bastante, a mi entender. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Ahí más tengo una pregunta? Ahí te veo, Viviana, con el micrófono abierto. Sí, es cortita, pero en realidad también es como para preguntarle la opinión a Arnau a ver qué le parece. Con la nueva regulación esta de Alemania, que bueno, legalizó para el tema del uso recreativo, sale que también que quienes van a ser los proveedores de este cannabis van a ser empresas alemanas solamente para abastecer el mercado doméstico, digamos, del uso recreativo. Y en cuanto al medicinal, en Alemania también hay 3, creo, empresas en este momento, algunas de origen canadiense, creo que la mayoría, que son las que están abasteciendo el mercado de medicinal más las importaciones que se traen. Ahora, con la nueva regulación, entiendo que se abrió la posibilidad de que más empresas tengan la licencia para producir medicinal, de las empresas alemanas, pero en algún momento se manejó de que tal vez en un futuro no muy lejano, solamente el mercado del medicinal alemán se iba a abastecer también de empresas alemanas. Y ahí fue cuando todos los latinoamericanos y el resto del mundo, de todo, incluso Portugal y demás, abrieron los ojos y dice, ¿por qué va a ser solamente producción alemana? Yo digo, a tu entender, por lo que conocéis del mercado, ¿te parece que la propia producción alemana, o sea, el mercado interno, puede llegar a abastecer lo que va a ser la demanda del medicinal en Alemania? Para mí es como muy volado eso y lo dijeron solo por, no sé, un comentario, pero en realidad no tiene como base, porque más con todo lo que está aumentando después de la legalización de recreativa. Muy buena pregunta. Muy buena pregunta, y sí, eso es un tema ahora pues caliente, y obviamente, voy a ser franco, si tú le preguntas al suministrador de luces o de invernaderos o de fertilizantes en Alemania, obviamente te va a decir que la producción alemana Va a tiene que abastecer ser, el mundo. claro, obviamente. Y luego, más que nuevas empresas que, como bien dices, sí que ahora se pueden licenciar más, es el hecho que le han quitado la cuota a los que ya existen. Y, Eso. por ejemplo, Demecan tiene un búnker que podría multiplicar fácilmente, ¿no?, por 3 o por 4, ¿no? Pero luego, claro, estás en Alemania produciendo en interior. Los precios de la energía alemana no tienen gas ruso, han cerrado las nucleares, están volviendo a encender las centrales de carbón, tienen la energía
vamos, está siendo un problema para su industria tradicional, los automóviles y todo eso. Entonces, yo sí creo que en general puede aumentar un poco la producción doméstica porque es conveniente a varios niveles, pero no creo que la mayor parte del mercado vaya a ser abastecido domésticamente en Alemania. Pero eso es una tendencia incluso a nivel internacional, tanto como les comenté por el caso de Israel como en el caso de Australia, que los productores domésticos piden más proteccionismo. Creo que va bastante con el sentido de los tiempos, ya no solo con el cannabis, sino de otros sectores, de quizás quitarle riesgo a la cadena de suministro suya. Sin embargo, me parece muy difícil que puedan conseguir la variedad o incluso la calidad o incluso el precio que se puede conseguir en otros países. Pero sí que es verdad que esa presión existe y forma parte de cosas que pueden ir pasando en los próximos años. No creo que veamos en ningún caso cierres unilaterales del comercio en ningún país. Sí que podría ser que ahora los israelíes digan tarifa a los canadienses o que los australianos digan análisis extra solo para los productos importados. También les digo, en muchos casos su producción es bastante, ¿cómo decirle? El producto más normal, creo yo, comparándolo con otras commodities agrícolas. El producto más normal es más fácil que se abastezca cerca. Estoy pensando, no sé, en el vino, por decir algo, pero luego el producto tanto de más alto standing como más comoditizado, porque sigue habiendo productos de más calidad fuera y productos más baratos fuera, por lo tanto, o productos diferentes simplemente que no se puedan conseguir en el mismo país, por lo tanto, oportunidades de importación van a haber seguro. Lo único que quizás en segmentos de la demanda específicos y no en el producto más mediano, digamos, del mercado. Pero en cualquier caso, en términos de volúmenes, ya que hablábamos, pues si tenían ahora una capacidad de 2,5 toneladas al año y veíamos que el mercado el año pasado ya fueron 20 y que este año van a ser seguramente pues 30 o 40, aunque duplicaran su producción y la pudieran sacar porque vete a saber tú, no. O sea, vale, van a ser 5 y 25 van a seguir siendo importadas de cara a este año. Y el año que viene, si el mercado sigue creciendo, pues más de lo mismo. Como el mercado está creciendo a buen ritmo, yo creo que se puede compaginar un crecimiento del abastecimiento doméstico con las importaciones también, aunque es verdad que este es el gran tema, me parece a mí, ahora en el mercado internacional del cannabis. Muchas gracias. Arnau. A ti, Sí. Gustavo. Arno, un gusto. Bueno, felicitaciones por la presentación. La pregunta concretamente es, nosotros como país tenemos que resolver unos cuantos temas internos de regulación, de reglamentación, para poder acceder realmente a muchos y vencer y pasar muchas trabas para poder avanzar sobre esto. Pero quería preguntarte a nivel Europa o mercados, si hay una marca país que realmente al momento de la compra, sacando lo que es precio, que seguramente es el que va a dominar, pero si realmente para Sudamérica la marca Uruguay es competitiva respecto a otros mercados que están en mercado, llámese Colombia, llámese Paraguay, que apareció en una de las gráficas que has mostrado, para exportación de flores. Entonces quería saber si en ese sentido nosotros tenemos una, no, sé, no es ventaja, pero hay cierto reconocimiento a lo que es marca Uruguay versus otros mercados de Latinoamérica. Buena pregunta. Yo pienso que las denominaciones de origen o la marca país no está muy desarrollada en ningún caso. Ya les dije antes un par de casos que pienso que empiezan a mostrarlo un poco, que es lo de British Columbia en Canadá y lo de Sudáfrica un poco, que lo han puesto algo más en valor. Quizás Nueva Zelanda un poco, pero en el caso de Sudamérica yo no veo ningún país que tenga una marca de país muy fuerte. Sí que es verdad
Uruguay fue el primer país en legalizar el cannabis, por lo tanto es conocido en ese sentido como una referencia. Por lo tanto existe, es decir, lo veo más como una potencialidad y una cosa en la que hay que trabajar, tanto desde las empresas como desde las instituciones, que no como algo que viene dado, no solo ponerle Made in Uruguay al paquete. Pienso que hay bastante trabajo y también hay una parte de creérselo y del orgullo de lo que estamos haciendo, digamos, del orgullo de los productores de cada país. Porque yo no había oído hablar nunca de BC BAT, de British Columbia BAT, que sí, ahora dicen que desde los años 80, ¿sabes? Se han montado toda la historia y el viento del Pacífico y no sé qué, no sé cuántos. Yo no tenía ni idea. Supongo en Vancouver lo conocerían. Entonces, también hay esa parte de storytelling y de marketing, de cómo lo presentas y cómo, pues, ¿no? Vamos, eso es un estudio que se podría hacer vamos a listar cuáles son todos los puntos fuertes de Uruguay y vamos a ponerlos en valor por tierra, mar y aire. Gracias. Bárbaro, no sé, una pregunta más si alguien tiene. Bueno, parece que ya podemos ir cerrando. Como les comentamos al principio, la idea es compartirles este material a la brevedad para que puedan contar con el mismo. Después vamos a estar cargando la grabación a nuestros canales para que puedan repasar la presentación. Y Arnau, no sé si vos querés dejar tus datos de contacto, si están mismo en la presentación por cualquier consulta que quieran hacer. Sí, de hecho, sí, me parece que los dejé aquí y si no, los adjuntamos, los ponemos también en la presentación. Muchas gracias también por las preguntas y un placer. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Arnau, por la presentación. La verdad que de una calidad excelentísima. Y muchísimas gracias a todos por conectarse y por participar de este webinar.